Muy buenas tardes, bienvenidos a su mesa de análisis de decisión 2024. Como ya es tradición todos los lunes aquí en Magazine TV, los saluda su amigo Alejandro Guillén León en ausencia del titular Eduardo Frías. Bueno, nos toca estar aquí en esta mesa de análisis, reflexión, debate, información y nos acompaña en esta ocasión, como todos los lunes, como todos los lunes aquí, Paulina Rosales, brillante y contundente, incisiva periodista. Hola. Buenas tardes, Pau, en este inicio de campañas, 4 días, bueno, mañana van a ser 5 días, el quinto día. Así es. Pues muy buenas noches, para mí es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación, como cada lunes pues ya estamos listos para comenzar a debatir acerca de estos temas y ahora sí hay bastante material porque ya oficialmente iniciaron las campañas federales. Sí, son las campañas federales, iniciaron el 1 de marzo, 20,000 puestos a nivel nacional, ya arrancaron en el país la presidencia de la República, ya estuvo aquí Xóchitl Gálvez el día 3, viene el 7 Claudia Sheinbaum, están en campaña candidatos al Senado en Querétaro y candidatos a diputados federales. Vicente, buenas tardes. ¿Cómo ves el panorama? Hola, ¿cómo están? Antes que nada, buenas tardes, ya casi noches a todas las personas que lunes a lunes nos siguen en este programa. Pau, Alex, qué gusto tenerte por acá. Pues bueno, ahora sí ya iniciamos las campañas. Obviamente es el periodo donde todas las personas que son candidatas van a expresar sus propuestas, que eso esperamos, que hagan propuestas, que sean medianamente coherentes, que no signifiquen, y finalmente que piensen en la gente, en la sociedad y que le caminen para convencernos. Yo creo que es lo importante, y obviamente más allá de los debates y lo que está tras bastidores y lo que uno logra percibir. Eso es lo ideal en esta campaña, la campaña más grande de la historia del país. Y bueno, Querétaro no sería la excepción. Tenemos 5 candidatos al Senado. Y ahora son 6 distritos federales de diputados federales, se aumentó uno en esta ocasión, nada más multiplíquele 6 distritos por lo menos por 3 partidos o 4, no sé cuántos registrarían, son cerca de entre... Son 6 fórmulas, ¿no? 6 fórmulas al Senado y también tomar en cuenta que si bien hay dos coaliciones... 6 fórmulas al Senado, a diputados federales Van variando. Distrito, en el distrito 1 son 3, rápidamente. En el distrito 2 federal son 3 candidatos. En el tercero son 5, porque recordemos que nosotros van juntos. En el cuarto son 5, en el 5 federal son 3 y en el sexto federal 3. A grandes rasgos. En el sexto federal, mire qué coincidencia, en el sexto federal 3 vamos a tener son 3 meses de campañas muy largos, 3 meses de campaña, y son entre 24 y 30 y tantos candidatos en total a candidatos a diputados federales. En el distrito 6 es el distrito que, si no me equivoco, comprende Santa Rosa Jáuregui y la franja de 5 de febrero. Vamos a hablar muy profundamente de este tema, Pau, y para ello tenemos una invitada muy particular, la candidata de la alianza de la coalición Fuerza y Corazón, la diputada local y ahora aspirante a la Diputación Federal, Betty Marmolejo. Betty Marmolejo porque así la conocemos. Buenas tardes, Betty, bienvenida. Buenas tardes, Alex, Pau, y por supuesto Vicente, gracias por la invitación a Magazine TV, por este espacio en el que pues debatimos las ideas, compartimos también las experiencias. Es correcto. Pues bueno, vamos a iniciar, vamos a cederle. ¿Cómo ves la elección y particularmente cómo ves el tercer distrito donde compite... Sexto distrito federal, donde compite Betty Marmolejo? Pues yo creo que hay cosas como interesantes a comenzar a reflexionar. Primero, hay un antecedente de cómo empiezan o cómo inician estas campañas federales, y es que justo esta coalición de Fuerza y Corazón por México, que está integrada tanto por Acción Nacional, el PRI y el PRD, uno de sus primeros eventos el fin de semana se lleva a cabo acá en el Estadio Olímpico, que entiendo que ese también fue el arranque de campaña para los candidatos federales de Querétaro. Y en este caso, a mí me parece curioso, por ejemplo, cómo se hace esta designación de iniciar justo en estos estados como del Bajío, donde todavía el PAN tiene una gran
o todavía tiene pues algunas gobernaturas, porque hay que recordar que pues si bien en estos estados está... A ver, Pau, no quiero ser mal pensado, pero ¿por qué todavía? Todavía, pues creo que es bastante evidente lo que ha pasado en el mapa político electoral, y es que Morena ha estado ganando muchas gubernaturas y ha desplazado bastante Acción Nacional. Y justamente me parece por eso curioso que se inicie en estos estados como una manera de pues intentar que no se vaya, ¿no? Pero ahora la pregunta que a mí me gustaría, o la pregunta como con la que me gustaría comenzar es justo, ¿será suficiente estas estrategias de campaña? Porque parece ser que hay, en el caso del Senado, pues hay candidatos bastante fuertes, como Santiago Nieto, que tiene alcance nacional, pero en el caso de los diputados federales, todavía podría ser que Acción Nacional no pierda escaños, como ya pasó en el 2018 también en una campaña presidencial. Bueno, en un sistema democrático todo puede pasar. Obviamente quienes nos inscribimos y quienes participamos en estos procesos sabemos que puede haber cualquiera de los dos resultados, y en ese sentido pues cada uno hace su plan, hace su desarrollo del proyecto de la campaña para poder llegar al mayor número de personas y de electores. Por supuesto, en el caso del Distrito 6, pues como ustedes saben, es un distrito que yo he recorrido alrededor de 20 años, que he trabajado en diferentes espacios del servicio público en Querétaro. Lo conozco muy bien, conozco las necesidades, pero también he trabajado con la gente para construir las propuestas. Es correcto, Betty. Miren, Betty Marmolejo es una queretana de mucho tiempo, panista de toda la vida, ha sido diputada local 2 veces, ha sido funcionaria pública a nivel federal, ha estado en innumerables campañas de Acción Nacional recorriendo. Es originaria, si no me equivoco, Betty, del barrio de Carrillo. La zona de Carrillo, de esa zona. No, crecí en la colonia Reforma Agraria. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi mamá es de aquí, de Querétaro, del municipio de Huimilpan, y llegamos a vivir en 1989 a la colonia Reforma Agraria. Es una colonia que no tenía servicios, es una colonia que estaba recientemente pues asentándose la gente, y pues ahí empezó mi carrera política, porque empezamos en los comités vecinales, en los comités estudiantiles, y de ahí pues mi participación también en la política. En la política. Y aquí está un contraste, digo, que Betty Marmolejo tiene trabajo, estos recorridos por bastantes años, digo, ya la misma gente ya la juzgará nuevamente en las urnas, pero en el caso, y de manera personal lo digo, del caso de Luis Humberto Fernández, que es el candidato de esta coalición Morena Verde PT, pues estaba en la Ciudad de México, no tiene tanto trabajo territorial. Digo, ya cada quien elige sus perfiles como decida, seguramente le van a meter muy buen apoyo, porque viene directamente de un tema federal, ¿no? Es correcto, lo que dice Vicente es correcto. El candidato de la coalición de Morena, bueno, vamos a identificarlo más por Morena, que es como lo identifica la gente, estuvo en la UCEBEC, lo que sería la UCEBEC en la Ciudad de México, como coordinador allá. Es fundador de Morena en Querétaro. Va a ser es un distrito nuevo, entre comillas, es el distrito nuevo que el INE creó. Y ahí sí me gustaría preguntarle a Betty, es una zona conflictiva la de Santa Rosa Jauregui por la cuestión de la inseguridad, y es una zona que está en la polémica, no sé si estés de acuerdo, Pau o Vicente, en el sentido de la obra de 5 de febrero. ¿Cuál sería la estrategia, cómo va a enfrentar ahí tanto al peso que está, como bien lo decía Pau, el peso que está tomando Morena como partido, como franquicia, vamos a decirlo, y el supuesto enojo o mal humor social por la obra Betty? Es algo que te va a pesar. Además, tú como diputada local votaste por esa obra. ¿Cómo hay que enfrentar eso? ¿Cómo va a ser tu campaña en ese sentido? ¿Cómo convencer a los electores que ya han votado por ustedes para que vuelvan a votar? Pues con toda la responsabilidad, como siempre hemos tomado nuestras decisiones. En primera instancia, pues quiero resaltar la principal función del diputado. El diputado es un representante de la población. Entonces, quien pretenda representar a los ciudadanos en el Congreso local o en el Congreso federal, los tiene que conocer, tiene que haber recorrido y tiene que tener un conocimiento pleno de las circunstancias, las problemáticas y las posibles formas de resolver
cada uno de los planteamientos que los ciudadanos nos hagan, tanto en la parte territorial como en la parte sectorial, porque pues vienen varios temas al respecto. Uno de ellos, por supuesto, es el tema de la seguridad, que es el tema número uno en toda la República Mexicana, es el tema que más le importa a las familias, es el tema que más nos importa a cada una de las personas, porque pues teniendo este elemento, pues podemos tener una convivencia a la que aspiramos como sociedad. Y bueno, en ese sentido estamos haciendo propuestas muy específicas, particularmente a nivel legislativo, para poder trabajar en un plan nacional de prevención de violencias. Ese es uno de los objetivos en los que nos vamos a centrar también en materia legislativa. Por otro lado, por supuesto, el fortalecimiento de todas las instancias de seguridad a nivel nacional. Ya lo decía la candidata Xóchitl Gálvez el día de ayer en su visita, que vamos a estar trabajando en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, vaya la redundancia, pero también en la recuperación de sus responsabilidades, porque hoy están distraídas y haciendo otras actividades al capricho de una sola persona. Justo retomando algunas de las palabras que dijo Xóchitl Gálvez en este evento, bueno, yo retomo y relacionándolo con la seguridad, dos cosas. Primero, ella mencionaba que pues no iba a haber que iba a cesar esta militarización, y haciendo como referencia que, bueno, el ejército iba a dejar de bachar las calles, iba a regresar a estar protegiendo a la nación del crimen organizado, y eso de alguna forma me remite a estas acciones de seguridad que se hicieron en el 2006 con Calderón o durante este sexenio, y que fueron justamente muy criticadas, uno porque la cuestión de la seguridad no mejoró tanto como se esperaba, y en segundo lugar por la cantidad de violaciones a derechos humanos y de víctimas que dejó esa estrategia. ¿No podría ser que en caso de continuarse con esas políticas volviera a ocurrir un panorama así? El planteamiento que hizo la candidata fue de forma general. Los detalles es algo que vamos a ir compartiendo a lo largo de estos 90 días. Sin embargo, lo que yo te puedo decir, y porque participé en la planeación de la Plataforma Política Nacional de Acción Nacional con diferentes grupos de la sociedad civil organizada, el enfoque de estas propuestas es el de derechos humanos, justamente porque México como país tiene muchos pendientes al respecto. Si bien hemos formado parte de sentencias emblemáticas en las que se han sentado precedentes a nivel jurídico para la protección de los derechos humanos, que es una obligación de todas las autoridades y de todos los países que conformamos pues las Naciones Unidas, es muy importante también que pues se cumpla esos mandatos. En México tiene muchísimas sentencias sin cumplimiento. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la protección a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos. Es un tema que yo he abordado aquí desde el Congreso local. Desafortunadamente, en el Congreso federal es un tema que se ha dejado para después, y hoy es una de las propuestas también de la candidata Xóchitl Gálvez, que vamos a acompañar todos los candidatos de Acción Nacional. Justo, bueno, utilizando como aprovechando pues este espacio de campañas, que ahorita es cuando se pueden dar a conocer estos detalles, justo por la relevancia que tiene. ¿Qué detalles va a tener este plan como de seguridad y de prevención de la violencia, y sobre todo enfoque a derechos humanos? ¿A qué se refiere en específico? El enfoque es la obligación y el mandato constitucional que tenemos todas las autoridades, pero también con la participación de la sociedad civil organizada para pues defender, proteger y promover los derechos humanos en todas las extensiones, en el ámbito de nuestras competencias. ¿Y qué limitantes habría para el ejército? Porque uno de los principales violadores de derechos humanos es justamente muchas veces las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, habría que hacer la especificidad de ese proyecto. Sin embargo, a nivel legislativo nosotros vamos a buscar tener ese marco conforme existe los estándares a nivel internacional. Fíjate que hablando y las sentencias que ya están dictadas por la Corte Interamericana. Es correcto. Hablando de las propuestas de seguridad, del sábado creo que fue en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, para no equivocarme y dar un dato erróneo de la delegación obra de la Ciudad de México, la candidata de ustedes a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, propuso una carcelota.
¿Estás de acuerdo? Una carcelota así al estilo Bukelele. El Salvador. Sí, Ya se abrió el debate al el respecto. debate. Ya se abrió el debate al respecto. Tendría que conocer los detalles de la propuesta como tal. Esa es más bien corresponde al Ejecutivo. Tendría que venir acompañado, por supuesto, del Legislativo. Y lo que yo conozco es la plataforma política en la cual también es muy expreso el enfoque de derechos humanos, como lo dije anteriormente, pero también la protección de las víctimas y la reparación del daño. Bueno, pero ese es un aspecto, es solo un aspecto de la seguridad. La seguridad implica muchos ámbitos. Así Dentro de ellos, por ejemplo, la carcelota, ¿no? La pregunta sería concreta, no sé, Vicente, ahorita debatimos. ¿La votarías a ojos cerrados? ¿Una carcelota al estilo Bukele? Necesitaría conocer a detalle esa propuesta. No es una de las propuestas que yo directamente esté involucrada. Yo me he metido más al tema de la protección de los derechos humanos, las víctimas y la reparación del daño. Ahora, desde mi punto de vista, sí tiene que haber centros penitenciarios, pero finalmente la pena no necesariamente implica que se permee en el resto de la sociedad estas estrategias de prevención y respeto a derechos humanos. No me refiero solo a las personas que meten a la cárcel, sino a las víctimas. Una parte importante de nuestro sistema es la prevención, pero también el hecho de que a la víctima se le resarza el daño. La reparación del daño. La reparación del daño. Porque si meten a alguien a la cárcel, pues ya lo metieron. Y la víctima, yo creo que uno de los grandes logros que debe haber es la reparación del daño, cumplir con las sentencias que tiene México todavía incumplidas. Sí, porque podemos tener toda la cantidad de delincuentes en la cárcel, sí, qué bueno, pero si no hay esta parte de protección a la ciudadanía, de garantizar, pues vamos a seguir igual. Afuera vamos a estar desprotegidos. Y aparte hay Totalmente, otros dos elementos muy importantes, que es por el que empecé, que es el Plan Nacional de Prevención de Violencias a nivel nacional, en el que yo creo que es en el que hay que invertir el mayor número de recursos y de esfuerzos también, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la reeducación también de las personas que infringen o violentan alguna ley, porque eso forma parte también de la reparación integral, o sea, que no haya una repetición de los hechos. Sí, pero justo ahora que se habla como esto de la reparación del daño, eso es a lo que pocas veces se llega, ¿no? Es decir, tomando en cuenta como las cifras de impunidad que tiene el país, la cantidad de sentencias a comparación de la cantidad de carpetas de investigación que se abren, llegar a la reparación del daño sigue siendo muy complicado para las víctimas de cualquier tipo de delito. Y justo por esto esta cuestión como de la cárcel al estilo Bukelele preocupa mucho, en el sentido de que, por un lado, pues si bien, como decía Vicente, no necesariamente el hecho de estar imponiendo penas o estar creando como este sistema como punitivista incluso, por llamarlo así, esto va a significar que va a haber una reducción en la cantidad de delitos, ¿no? Ya lo decía Angela Davis hace varias décadas, que justamente cuando se empiezan a crear estas cárceles, no necesariamente significa que este sistema de castigos no significa que vaya a existir como una mejora social, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran quienes se van más como a las cárceles, ¿no? Personas racializadas, personas que están en situaciones de marginación, o personas que están como justo pues saturadas por el mismo sistema, ¿no? Y bueno, con todo esto, o con toda esta explicación, a mí me gustaría también preguntarle, justo porque hablando de la prevención de la violencia, muchas veces para prevenir la violencia, algunos especulan que es necesario fortalecer estas cuestiones de los programas sociales, ¿no? Por ejemplo, o mejorar las cuestiones económicas. Y justo algo que le va a tocar a la Cámara de Diputados es pues estas reformas que anunció López Obrador, y que muchas de estas tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vivienda, la mejora de las pensiones. Entiendo que todavía se está viendo si alcanzan a pasar en este periodo, pero si no, de todos modos tendrían que ser, en caso de que usted llegue a la Cámara de Diputados, este paquete de reformas tendría que ser analizado, votado o rechazado. ¿Cuál va a ser la postura respecto a esto? Tendríamos que analizar cada una de las reformas. Algunas tienen reforma constitucional. Ustedes saben que en México tenemos un sistema más rígido para la reforma de la Constitución política, en la que tiene que
participar el constituyente permanente, que son por lo menos 17 legislaturas de todo el país, además de que tenemos un sistema bicameral, tenemos la Cámara de Diputados, pero también tenemos la Cámara de Senadores, y ahí se dan los debates, tanto en comisiones como en el Pleno. Entonces, primero tendríamos que hacer todo ese análisis, también el Parlamento abierto, la participación de la sociedad civil, de los especialistas, es todo un proceso al que se le tiene que dar cumplimiento también. Yo no estoy de acuerdo con esas reformas que se hacen solamente como por distraer los temas que tal vez ya se puedan estar pasando en algunas comisiones sin el análisis pertinente. Sí, es correcto, estoy totalmente de acuerdo, esto ya sería cuando esté en el Congreso Federal. Ahorita hay que ganarlo, ahorita tienes que recorrer la legua y las propuestas deben de estar ahí como propuestas. Pero justo, o sea, ¿sí? Pensando como en estos, se me viene a la mente como estos dos temas, el acceso a la vivienda y el acceso a la pensión, que es algo que al menos si tienes de 20, 30 o 40 años, pues la tienes muy complicada, ¿no? Es decir, de alguna manera incluso ya se acusaba a López Obrador que había presentado estas reformas también con un asunto electoral, o sea, pero eso no significa que no sean temas importantes en la ciudadanía. Totalmente. Y son importantes porque justo pues no se tiene un acceso a la vivienda y no se tiene garantizado un acceso a la pensión, ¿no? Al menos para ciertas generaciones del país. Y por eso me parece importante como reiterar como la pregunta, estas dos propuestas en específico, ¿cuál sería la postura que tendría? Porque si bien esos temas se van a seguir quedando pendientes, si no se aprueban esas, de todos modos se tiene que hacer algo respecto a eso. Las propuestas en lo que es lo conceptual, que son derechos humanos, tanto la vivienda como los derechos laborales de las personas, en esos estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que participaré siempre y cuando cubran los estándares y cumplan con todo el marco normativo de los derechos humanos a nivel internacional y todo lo que ha suscrito México. Sin embargo, pues está sujeto a la discusión, sobre todo en los detalles, porque es muy, muy importante que analicemos puntualmente de qué se trata la reforma y no nada más el concepto. Es Y correcto. Mira, perdón, hay A una ver. cosa bien importante. Nadie puede estar en contra, y es una obviedad, de que haya acceso a la vivienda y la cuestión de las pensiones. Eso es muy obvio. El chiste es ver cómo está. Por ejemplo, dijeron, y todo el mundo, o gran cantidad de personas, nos quedamos en primera instancia con la idea, si me voy a jubilar con el 100%, no, eso no es cierto. Ahorita, si se hace esa cuenta, lo máximo son 16,500 pesos. Ya vas viendo. El de la vivienda, bueno, están usándolo para campaña allá en el norte del país. Si tú rentas una casa, de tantos años, tú ya te puedes quedar con ella, ¿no? Tenemos que ser también muy realistas. Yo estoy de acuerdo, sí, porque a mí también, a pesar de que soy más grande que tú, pero sí me tocó esa parte de... Son varias generaciones. No, las a lo que voy, afectadas. y lo digo muy rápido. Yo cuando trabajaba en Conagua, yo tenía como 25 años, postulé para mi casa. Es que estás muy joven. Digo, no, pues entonces, y ya después, no, ya estás muy grande. En eso estoy de acuerdo, pero el chiste es ver cómo se van a aplicar, que sea realista, ¿no? Que se pueda realmente sustentar y adelante, que no se acabe la ilusión en 2, 3, 4, 5, 6 años, sino que podamos tener esa política pública firme y sobre todo, por favor, y algo que hemos pedido aquí, ser realistas. Es totalmente de acuerdo. Miren, estos dos temas tienen que ver mucho con la realidad social de México. Los jóvenes están muy preocupados por eso. Y no es una cuestión ideológica netamente, ¿no? Es una realidad. Es una cuestión de derechos humanos, justamente. Ni siquiera de derechos humanos, porque puede estar plasmado en la... calidad de vida digna, ¿no? Es la calidad de vida la que se tiene normalmente. Los jóvenes no tienen expectativa. Digo los jóvenes porque, bueno, yo ya no me puso el primer error, pero todavía ahí andamos, ¿no? Ahí andamos. Ahí está la discusión, va a ser quien logre convencer ese sector del electorado de los jóvenes con estos temas que les preocupa mucho, porque les preocupa mucho a los jóvenes, ha cambiado la dinámica social por esta situación, pues yo creo que va a tener sería un gran estadista, un gran representante popular, quien logre penetrar y dar una buena propuesta que convenza a los jóvenes entre 20 y 40 años, que son los que van a sufrir o están sufriendo los estragos de una política económica desde hace mucho tiempo. Permítanme leerles algunos de los mensajes que nos llega de nuestro distinguido auditorio. Diana Ferreira, saludos. Betty Marmolejo, un abrazo enorme. Mis mejores deseos.
Es docente. Edelmira Villarreal, un saludo con mucho gusto a Betty Marmolejo. Gracias. Ajá. Jorge Alberto Garfia, saludos, diputada Betty Marmolejo, un Abogado. abrazo cordial a Alejandro Guillén, gracias, gracias. Ramón Esteves, saludos a la mesa. Jesús Rivera, saludos al equipo de Magazine y a Betty Marmolejo. Gracias. Bueno, pues continuamos aquí con el debate. El sexto distrito abarca también la zona de 5 de febrero. Tú como diputada aprobaste un presupuesto para esa obra. ¿De cuánto fue el presupuesto que aprobaron para esa obra? Porque lo vas a recorrer y me supongo que van a hacer preguntas recurrentes durante tus recorridos. Bueno, la obra es una obra estatal, Sí, no nada más es parte del distrito, y bien como lo dices, el distrito es el distrito en extensión territorial más grande de la capital del estado, abarca 4 distritos locales, el 7, el 3, el 2 y el 1, en una proporción cada uno de ellos, y bueno, tenemos alrededor de 350,000 personas que habitan en esa zona y que pueden tener su derecho dentro del proceso electoral en el próximo 2 de junio. Y bueno, hemos recorrido, como se los mencionaba, desde hace 20 años en diferentes oportunidades dentro del servicio público y también a través de organizaciones de la sociedad civil, de las cuales siempre he sido promotora y he participado en ellas, esta zona. Y bueno, pues presentan problemáticas, como bien lo señalas, también relacionadas a la movilidad, relacionadas a la seguridad. Otros temas que también me han abordado y que están relacionados con los comentarios de Pau son el acceso a las oportunidades, obviamente, y estamos hablando de la materia laboral, estamos hablando de la vivienda, estamos hablando, por supuesto, del acceso a la educación, de muchos temas en los que todas las personas debiésemos tener las mismas posibilidades. De la mujer, Betty, de la mujer, Pau. Precisamente ahorita tenemos un primer corte cercano al día 8 de marzo, que es el viernes, si no me equivoco. Sí. Un primer corte, un sondeo sobre el tema de la mujer. A ver si entramos con el sondeo del tema de la mujer para después escuchar la opinión principalmente de Betty y de Pau, ¿no? Y uno que queda receptivo. ¿Qué opinas de las marchas que se realizan cada 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer? Bueno, pues yo creo que es algo como muy impactante, yo creo, para la sociedad, y a pesar de que mucha gente muestra como un desagrado, creo que es una buena manera de hacerse escuchar, porque pues realmente lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Si no haces nada, no te van a hacer caso, entonces creo que es algo importante y que sí vale la pena. Bueno, sinceramente yo personalmente prefiero mantenerme como un poco al margen de ese tipo de marchas, pero considero que el principal motivo, que es pues marchar a voz de aquellas que no pueden alzar su voz, pues sí es correcto, sí lo apoyo. Respecto a las demás cuestiones, prefiero mantenerme al margen. ¿Marchas en general o una en particular? El Día de la Mujer, por eso se realizan muchas. Específicamente de cuál. De todas en general, pues si les pusieron un día para eso, está bien que las hagan ese mismo día. Porque bueno, es un día que está despejado para eso y si no me equivoco ya es, bueno, día semiferiado, así que no están interrumpiendo una actividad adicionada. Así que si es ese día, bien. Pues la verdad no tengo una opinión concreta. Yo como tal, como hombre, pienso que no puedo opinar algo que no me corresponde. Sin embargo, creo que ha hecho ciertos cambios que han sido para bien. Últimamente vemos más movimientos que ayudan a realizar como pues cambios en las universidades, ciertos profesores, entre otras cosas que ya no deberían estar, y han logrado pues, realizar ciertos como expulsamientos, entre otras cosas, y creo que está bien. Pues yo pienso que en cuanto a lo que ellas piden, está muy bien, como dice mi compañera, es pedir una voz, pedir una equidad hacia la mujer, darles esos roles importantes o incluso en cualquier aspecto, pero yo creo que ya ha llegado un punto en el que el vandalismo, la violencia ya no es dentro de como las justificaciones que ellas dan y las acciones por el cual quieren ellas llegar a ese punto de buscar su voz y su opinión. O sea, creo que es algo importante, ¿no? Para que se pueda alzar la voz para las mujeres que llegan a sufrir todavía actos de injusticia. Entonces creo que sigue siendo algo muy importante. Pues me parecen en ocasiones buenas, porque pues es una forma de libertad, o sea, una manera de expresar pues lo que sienten o una forma de pues darse a conocer, pero pues también por el otro lado creo que luego hay
modos que no están como tan buenos, por la parte de que pues luego se la pasan como pues, nada más rayando, gritando, ese tipo de cosas, lastimando. No le veo pues realmente mucho el caso, pero pues en general creo que es buena manera de libertad. Pues yo creo que tienen bastantes fundamentos para hacerlas y que realmente es algo que, bueno, personalmente veo útil y necesario, porque muchas veces las personas en general no saben cómo expresarse y sobre todo el grupo de las mujeres que han sido como oprimidas a lo largo de la historia, pues el hecho de que tomen últimamente la voz haciendo ese tipo de cosas, creo que pues, están bastante bien. Bueno, pues así, ahí tenemos el sondeo de Magazine respecto al el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Siempre despierta polémica, siempre despierta debate, siempre despierta la reflexión. ¿Cómo ven lo que comentaron los ciudadanos respecto al día de la marcha principalmente? En el fondo lo que yo observé es que todos están de acuerdo en la marcha. Algunos en la forma difieren, pero en general están de acuerdo en que la mujer todavía tenemos una deuda. Digo, son palabras trilladas, pero así no encuentro otras para decirlo. ¿Cómo ves, candidata? Pues yo siempre he sido muy respetuosa de los derechos y la libertad de expresión es uno de ellos. Por supuesto, en el orden y con la cordialidad que se ha dado en el estado de Querétaro, yo creo que también habla muy bien de nuestra sociedad. Y las mujeres que participan en las marchas año con año, particularmente el 8 de marzo y el 25 de noviembre, pues han salido a eso, a convocar a la participación cívica, a la participación política y, por supuesto, a la propuesta también en voz de las mujeres. Pau, ¿tú crees que la marcha del 8 de marzo se politice, sea un botín electoral? Creo que hay varias cuestiones acerca de esto, como bien interesantes. Primero, por un lado, porque me llama la atención acerca de estos comentarios, justo está todavía como, bueno, es que no estoy de acuerdo con las formas, ¿no? Y justo este derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión a veces es como de estos derechos que tal vez son más difíciles que respetemos como sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, finalmente es decisión de cada persona decidir cómo va a manifestarse y cómo va a protestar. Si lo quieren hacer a través de la iconoclasia, es la forma que ellos tienen y es igual de legítima que otras, ¿no? Igual de legítimas que tal vez poner una banderita o algo así en un escritorio, ¿no? O no ir a trabajar. O sea, el derecho a la protesta y el derecho de protestar es tan diverso como tantas personas existen. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque también creo que esta resistencia tiene que ver con los procesos de politización que tenemos como sociedad y que incluso puede haber un poco de resistencia de, oye, es que en mi época eso no pasaba, ¿no? O, oye, eso está ya muy exagerado, ¿no? Pero finalmente entender que justamente es eso, es un derecho, y los derechos no los hemos obtenido históricamente, pues, pidiéndolos, ¿no? Se han tenido que exigir. Los derechos se ejercen, Pablo. Se ejercen, sí, justamente. Y esta es una forma de ejercerlo. A ver, ilústranos con tu sabiduría. Mira, escuché todas las opiniones son respetables, pero son debatibles, no se descalifican per se. Uno de los chicos decía, es que yo no puedo decir porque no soy mujer. No, finalmente, en este caso somos, si lo queremos de ver un nivel básico, somos integrantes de la especie humana. Así de fácil, hombres y mujeres. Y en este sentido, sí tenemos que, yo, de manera personal, apoyar que se den este tipo de manifestaciones, porque finalmente hacen visible lo que durante décadas estuvo invisibilizado, oculto, ¿no? Y eso se dio no solo con las mujeres, sino distintos grupos. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Decían, ¿y ahora por qué hacen infraestructura para ellos? ¿Por qué? Porque durante décadas los tenían ocultos allí en su casa, en un rincón, pues obvio no salían, ¿no? Y dar a entender por qué si somos integrantes de esta especie humana, por qué por esta condición biológica tenemos acceso a un poquito más de derechos a unos que a otros. Que no quiere decir que todos los hombres tengamos el acceso a los mismos derechos, porque hay otras divisiones. Pero bueno, en este caso de las mujeres. Ahora, si pintan, si rayan, si queman, eso no deslegitima per se la causa. Porque si nos quedamos en la consecuencia visible y no vemos el fondo, está muy complicado. Miren, es muy sencillo.
O sea, el fin justifica Sí. los medios en este caso. No de la marcha. necesariamente, no. Esa es una consecuencia. ¿Estás de acuerdo en la forma y todo? No, pero no estoy de acuerdo que con ese pretexto se intente quitar legitimidad al origen. No sé si me explico. Son dos cosas distintas. O sea, por ejemplo, alguien es asesinada o asesinado, ¿no? Un homicidio. Y hay una reacción. Sí, la reacción puede ser brutal. Pero eso no deslegitima la exigencia de justicia de este lado. No sé si me explico. Correctamente. Sí, ahora, cada quien se manifiesta como quiere y habla la Constitución de que sí debe haber un orden. Pero en este hacer y en este ejercer de derechos, somos conscientes de las consecuencias que podemos lograr. Por ejemplo, decía Pau, es que antes no era así. Bueno, no era así que tuvimos una revolución con millones de muertos. Y no es justificar. Simplemente, cada acción que tomamos tiene una consecuencia. Y la libertad de estar, ¿la asumo o no la asumo? Lo hago y la asumo, en lo que sea. Además, justo, yo siempre he tenido como mucha conflicto cuando escucho estas palabras como de orden y ¿La ley y el orden? Y sí, justo como hay que mantenerse civilizados o hay que mantenerse como respetando, porque a mí me genera mucho conflicto porque me parece que a veces es como obviar un poco el sistema tan violento en el que vivimos, porque no es acaso violento que no podamos, o que las mujeres, por ejemplo, no puedan acceder a una vivienda, no es acaso violento que vivan en un sistema donde tienen más posibilidades de ser asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, o incluso que son asesinadas principalmente por sus parejas o exparejas, que en teoría tendrían que ser como el espacio seguro. O sea, ¿no es acaso violento que el lugar o el espacio en donde más se viven las violencias como más atroces es la familia? O sea, justo a mí por eso tengo conflicto con esos discursos, porque me parece que están dejando de lado la realidad en la que se vive, la realidad material en la que se vive. Y ahora, solamente para acabar, pues justo esto me lleva como a pensar, si bien usted ha impulsado ciertas iniciativas a nivel local, a nivel federal se pueden tener otro tipo de alcances. ¿Hay alguna agenda específica en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Hay una agenda que ya propuso también la candidata presidencial y bueno, nosotros nos estaremos obviamente sumando a diferentes temas. Por ejemplo, en materia de mujeres se está proponiendo el Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema también para la igualdad en la distribución de las responsabilidades también en todos los ámbitos en los que nos desarrollemos, en el acceso a las oportunidades de las que venimos hablando. Ese es un tema en el que se va a poner puntual atención. Otra vez el tema de las estancias infantiles, sistema también para el balance del trabajo y la familia. Y bueno, es un tema en el que yo también me he podido involucrar en ambos y bueno, esperemos, por supuesto, con la confianza de los ciudadanos, el poder llevarlos a buen puerto en la Cámara Federal. Ok, es correcto, ya escuchamos a la candidata al 6º Distrito Federal. El tema de la mujer es muy amplio, nos gustaría abordarlo en otra ocasión con mayor profundidad, sería muy interesante. Por lo pronto, el 8 de marzo tendremos en la ciudad de Querétaro marchas y todas legítimas y legales. La forma ya la evaluará la ley y los ciudadanos, pero todas están en su derecho y se pueden manifestar en la forma en que es decisión personal, ¿no? Sí, no es una cuestión. Miren, déjenme, les voy a pedir de favor que me den oportunidad de leer otros mensajes, tenemos muchos, creo que me quedé en el Ramón Esteves, saludos a la mesa, Jesús Rivera, saludos al equipo Magazine y a Betty Marmolejo, Aure Valdés, saludos a todos, Agus Casillas, saludos a Betty Marmolejo por su participación en el programa, Ali Ortega, mucho éxito Betty, eres un ejemplo de trabajo, esfuerzo, abrazos con todo mi respeto y admiración. Edelmira Villarreal Ramos nuevamente, para empezar el gobierno del Estado y municipal ni nos dan esa prestación ni como empleados la prestación de la vivienda, hablando de lo que comentaba Pau, ¿no? Dice que no les dan la prestación los gobiernos municipales y del Estado. Andrés Esteves, el titular de Todo Magazine, nos saluda a la mesa. Un saludo, licenciado, gracias por vernos. Gloria Hernández, saludos Vicente, felicidades por el programa. Irma García,
Saludos Vicente y felicidades por el programa. Ale Ortega, saludos Vic. Órale, ya salieron los fans, los Big fans, ¿verdad? Los Big fans. Maite Dorado, saludos a todos, excelente programa, muchas gracias. Vero Estrada, te apoyamos, mi querida Betty Marmolejo. Bueno, aquí estamos, seguimos con Betty Marmolejo en este espacio de análisis, reflexión, debate, información. ¿Y qué más, Pau? Creo que había un segundo sondeo, ¿no? Un segundo sondeo. Si nos indican si vamos al segundo sondeo, ya estamos preparados. ¿Quién crees que gobierne mejor, un hombre o una mujer? Muy personalmente creo que las mujeres tienen ideas más, bueno, más organizadas en lo personal. Yo sé que depende de la ocasión, ¿no? Pero probablemente una mujer. Bueno, considero que esa pregunta es un poco subjetiva porque puede ser que haya hombres, y los hay, que tienen la capacidad de liderazgo y son sabios en su forma de liderar, y a su vez hay hombres que la verdad como que pues no, ¿verdad? Y es lo mismo con las mujeres, hay mujeres que tienen la capacidad de liderazgo, la capacidad de resolver los problemas de manera eficiente, la capacidad de empatizar, y también hay mujeres que no lo son. Entonces supongo que sería así más que nada pues dependiendo de la persona. Cualquiera de los dos puede gobernar perfectamente y tengo ejemplos de ambos casos. No voy a mencionar nombres, pero bueno, al menos el de la mujer, porque hay pocos ejemplos. Puedo mencionar a Merkel, ¿sí? Canciller de Alemania, actualmente ya no está gobernando, pero lo hizo por bastantes años, y si el país no ha desaparecido, lo hizo bien, a comparación de otras personas que pudieron haber gobernado mejor o peor en este mismo periodo de tiempo. Así que no es una incapacidad cualquiera de los dos. Ser hombre o mujer no es una incapacidad para gobernar, ya que es un trabajo puramente mental. Así que no hay un cambio en la capacidad de liderazgo dependiendo de si eres hombre o mujer. Y aquí yo pienso que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades de gobernar. Más bien dependería de la persona que también está preparada. Actualmente es muy difícil ver, por ejemplo, cómo se han desempeñado las mujeres, porque es muy raro las mujeres que han sido presidentes en estos años, entonces no hay, como tal, desconozco cómo sería estadísticamente o algo, pero eso es pura corazonada, no tengo ningún sustento, pero pienso que tanto hombre y mujer gobernarían igual. La verdad yo no le encuentro al género como algo importante para determinar quién gobierna mejor. Yo creo que depende mucho de las capacidades, de inteligencia, acciones, muchos criterios, entonces no podría determinar como un género para saber quién podría gobernar mejor. Creo que sería, independientemente del género, depende mucho de la persona. ¿Quién crees que gobierna mejor, un hombre o una mujer? Pues creo que en algunos casos se ha habido que a veces las mujeres pues sí tienen como otra forma diferente de visión, de ver las cosas o de tener nuevas propuestas, pero pues creo que también los hombres tienen pues como su lado bueno, y pues en general creo que siempre es un lado positivo y negativo en cualquiera de los dos. Pues igual creo que no depende de su género, sino más que nada como de todo el trasfondo que tiene como persona, cuestiones de educación, también propuestas, ese tipo de cosas. ¿Tú votarías por un hombre o por una mujer para las próximas elecciones? Creo que dependería de las propuestas de cada uno, entonces no podría decir exactamente por cuál. Si tienen buenas propuestas y me convencen, votaría por esa persona, sin importar. Depende de las propuestas que contengan. No me iría tanto de, es que es hombre, voto por él, o es que es mujer, voto por él, sino fijarme más en pues qué proponen y también en su historial, digamos, pues, porque puede que prometan muchas cosas, pero ya haya pasado que hayan prometido muchas cosas, pero en realidad no cumplen. Entonces sería más que nada fijarme en eso. Dependería de quién fuera el candidato, lo mismo. Y tendría que investigar también al candidato. Por ejemplo, si estamos hablando de un hombre o una mujer con antecedentes penales, evidentemente no voy a votar por esa persona, pero si estamos, por ejemplo, hablando de dos personas, un hombre y una mujer que, por ejemplo, ambos tengan doctorado, diría, ok, ¿en qué? Si uno lo tiene, por ejemplo, en ciencias políticas, a lo mejor es más apto para gobernar, dependería ahí de cuál tiene la mayor capacidad o hay otros factores que influyen. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando para gobierno, a lo mejor también tomarías en cuenta, así que no sería si es hombre o es una mujer, dependería de las circunstancias en las que yo voy a votar. Pues en las próximas elecciones yo no estoy relacionado a nada de política, no conozco nada de política, no tengo como algo para poder decidirme por quién. Si una persona me convence en plan con sus verdaderas ideas y planes que vayan como a la par de cosas que yo quiero en un futuro, pues votaría por él independientemente del sexo. Por ahí escuché, por ejemplo, que una candidata creo que era física o algo, y me interesaría un poquito más de ciencia en la política, entonces votaría por ella en todo caso.
pero en realidad, independientemente de hombre o mujer, yo votaría por aquella persona que esté mejor preparada. La verdad ahí sí es por precisamente como decía, quien tenga una mejor propuesta, una mejor acción, una mejor toma de decisiones, independientemente del género, quien sea, a quien yo vea capaz de. Pues creo que también estoy de acuerdo como la parte de ver cuáles son como sus propuestas, de ahí pues más o menos analizar qué es lo conveniente, porque pues en algunos casos siempre es como lo mismo, ¿no? Siempre prometen y al final pues no realizan nada, entonces pues sería como dependiendo qué nuevas tienen. Igual, creo que depende mucho de la persona. Sería como estudiar un poquito lo que proponen, su historial sobre todo. Y la verdad soy una persona muy como escéptica de los partidos y es como que independientemente del color y el género es como tratar de ir por el menor de los males. Creo que no sería lo primero lo que me fijaría, sino más bien en pues, qué propuestas tiene, ¿no? Y qué es lo que intentaría hacer. Bueno, regresamos con este sondeo. Esta segunda pregunta es sobre el tema del género, quién gobierna mejor o quién tiene mayor capacidad, quién es mejor, si el hombre o la mujer. La mayoría de los jóvenes, porque son muchos jóvenes los que participaron, le parece que es independiente, ¿no? Dice que es independiente del género, de sea hombre o mujer, piden otras características. En el distrito que compiten es una mujer, un hombre, son 3 candidatos. Son 2 hombres y yo. 2 hombres y una mujer. ¿Cuál es su opinión, Pau? ¿Cuál es su opinión, Betty, Vicente, respecto a esta pregunta y al resultado del sondeo? Bueno, yo en mi caso, yo sí me gustaría que fuera mujer. Porque mi experiencia... Bueno, a nivel nacional creo indudablemente sí, no tenemos otra salida, ¿eh? No tenemos otra salida. A veces decía Galeano, ¿no? Elegir entre lo mismo y lo mismo no necesariamente te satisface, ¿no? A mí se me gustaría por mi experiencia personal, que he trabajado mejor pues, como jefas. En lo que me ha tocado son más ordenadas. ¿Por qué? Y lo fui viendo. A la mujer se le demanda mucho más al tomar un cargo de, pues ya directivo, porque está más a la vista. Ya la regaste. Entonces pareciera que tiene que estarse justificando una y otra vez su actuar, a diferencia de los varones, que a lo mejor no se les exige tanto, ¿no? Entonces también ahí es uno en contra. Obviamente se tienen que ver otras características. Por ejemplo, el trabajo que se ha hecho, ¿no? Porque una persona puede venir con muy buenas propuestas, pero si no conoce el territorio donde está, posiblemente esa buena intención no sea ni la que se necesite o no sea la que tenga el mejor proyecto para implementarse, ¿no? Eso también lo tenemos claro. Y bueno, ya la gente en el distrito sexto pues irá definiendo esas cosas. Ya ahorita te hago, bueno, de una vez te la hago. Hubo alguien que se conectó aquí y por mensaje me dice, le voy a preguntar a Betty, ¿qué ha hecho por el distrito? Digo, no lo pregunto, pero yo te lo pregunto a ti. Sí, bueno, no puedo hablar de lo que involucra recursos públicos, pero he sido gestora de temas relacionados con el agua, con la educación, con también temas relacionados con la participación política, las organizaciones civiles. Hay leyes vigentes en el Estado impulsadas por una servidora en la experiencia legislativa local y que son aplicables, no nada más están como letra muerta, y en ese sentido estoy muy orgullosa y muy agradecida con quienes me han dado esta oportunidad. Hay trabajo legislativo vigente en el Estado de Querétaro, más de una ley de mi autoría, y bueno, la más reciente también tiene que ver con la justicia y la seguridad, obviamente en la parte preventiva. Por otro lado, también las gestiones, como les decía, no puedo hacer mención específica, pero he dado asesoría jurídica, he dado acompañamiento y hemos logrado gestiones muy, muy importantes para un importante número de familias de la zona que actualmente represento. Pau, parece que los partidos a veces le cierran los espacios a las mujeres y esto que vimos ahí no se da en la vida real y por eso la forma de pensar de los jóvenes, ¿no? ¿O cómo ves tú? Sí, justo. A mí, primero, o sea, me quedo pensando como también esto de, como tal vez, cómo replicamos estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres tienen que ser de alguna manera, ¿no? Si bien es cierto que no podemos negar que hay una exigencia mayor justo porque están en unas condiciones de desigualdad,
Eso no significa que necesariamente todas las mujeres vayan a ser más ordenadas, ¿no? Las mujeres no puedan ser corruptas, o sea, las mujeres no puedan desviar recursos públicos, ¿no? O sea, claro que eso no distingue una cuestión de género, ¿no? Sin embargo, a mí me parecería como importante también reflexionar acerca de bueno, tal vez qué candidaturas o qué propuestas me interesan más, pues de manera personal diría, ¿no? Pues alguien que tenga perspectiva de género, y eso no implica necesariamente que sea una mujer, ¿no? O que sea un hombre, porque ambos pueden tener esta perspectiva de género. ¿Y cómo voy a saber esto? Y bueno, justamente pues escuchándoles, saber cuál es la postura que tienen, haciendo una investigación de su trayectoria, si ha existido congruencia, qué tipo de iniciativas han trabajado, y no solamente mencionarlo como la cuestión de género, ¿no? También hay otras variables que importan al momento de tomar este tipo de decisiones, incluso pues desde qué clase social se están posicionando, cuál es su postura respecto a estas diferencias raciales que existen en México, porque no podemos negar que vivimos en un país racista y que eso nos sigue complicando el acceso a muchos espacios, a muchas personas y a muchas poblaciones. Es decir, tratar de ver no solamente como esta cuestión de género como si fuera única, ¿no? Hay muchas otras variables y en todas esas importan al momento de estar tomando estas decisiones. Además, pues también los cambios culturales a veces son un poco más lentos y justo es comprensible que todavía sigamos replicando como estos estereotipos de, bueno, es que las mujeres son de tal manera, son de tal forma, ¿no? Si bien yo creo que vamos a tener un avance importante histórico, que va a haber una mujer presidenta, habrá que ver si este cambio se empieza a distribuir a lo largo de todos los cargos locales, ¿no? Eso, aunque no lo descarte o aunque lo dude, aunque usted vaya a votar, no vote, haga lo que haga, vamos a tener una mujer presidenta. Lo que les no comentábamos, por otra con situación, nosotros y nosotros, y a con pesar de nosotros, y a pesar de nosotros. Afortunadamente. Y qué bueno, mira, aquí ya hay la solidaridad de las mujeres con la candidata. Betty Berenice López Zúñiga, saludos a Betty, mucho éxito. Vero Estrada, te apoyamos, mi querida Betty Marmolejo. Mónica Perrosquía, saludos y todo el éxito del mundo a Betty Marmolejo. Sin duda tu trabajo te respalda, muchos años escuchando y atendiendo a las personas y a las OSC. Isra Durán, saludos a la mesa. Bueno, muchas gracias. Ha estado nutrido los mensajes en esta mesa. Tiene rating, candidata, tiene rating. ¿Usted se comprometería a legislar en razón de género? Pues tengo esa perspectiva, he trabajado, por supuesto, a nivel local, como bien lo señala Pau, y, por supuesto, desde que impulsamos la ley de paridad, la primera en rango constitucional de toda la República Mexicana, que fue aquí en Querétaro, tuve el gusto de ser la autora, pero acompañada por las organizaciones de la sociedad civil. Es una propuesta que vino de ellas y a quienes yo les reconozco su trabajo, por supuesto, y que me permitieron a mí solamente ser un conducto. Tengo esta visión, por supuesto tengo esta convicción, porque no se trata nada más, como bien lo señala Pau, de cumplir en una numérica o de cumplir en una apariencia, sino para qué queremos llegar y cómo lo estamos haciendo. Vayamos a un último sondeo que tiene también que ver con bueno, hoy es el mes de la mujer y ha sido el año de la mujer y viene la década, la era de la mujer, es innegable. Ahora vamos a ver qué piensa la gente de las coaliciones y las alianzas, esta situación tan atípica, pero ya tan típica que se ha venido dando en este país. ¿Qué opinas de las coaliciones que se están dando entre los partidos para unir fuerzas y conseguir más votos en las próximas elecciones? Honestamente no soy muy fan de la política, no sé mucho de política, pero como que pues supongo que está bien que hagan sus alianzas. No veo como tanto problema, más bien, pero me gustaría que fueran como que más, pues sí, o sea, que cumplieran lo que prometen y cumplieran todo lo que dicen. Y pues considero que no es algo tan honesto, pero pues bueno, supongo que es cuestión de cada persona, de lo que piensa que es correcto. Coaliciones políticas de los partidos, bueno, hay demasiados partidos políticos en algunos, principalmente los que no están ganando un escaño. Hay varios partidos que durante toda su historia han tenido un puesto en la presidencia, por poner un ejemplo, y están nada más agarrando dinero. Yo creo que a lo mejor debería haber una cantidad un poco menor, y si se van a unir, pues que ya también unan su presupuesto, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero coaliciones políticas ha habido toda la vida, va a haber siempre y no va a cambiar nunca. Así que si ellos quieren hacerlo para sus escaños, supongo que, no sé,
Mientras bien gobiernen, y si lo hacen mal, pues ya me quejaré. Pero mientras tanto no. Yo no conozco nada de las coaliciones, no había escuchado de eso. Creo que mientras no conozca algo no puedo opinar de ello, por ende no sé, la verdad. Y pues, sinceramente no. Obviamente hay cuestiones, por ejemplo, con la duplicación de votos o de otros aspectos que no, la verdad no creo que se valga el hecho de que tengan que meter otras cosas nomás para poder ganar por el hecho de decir es que yo voy a ser el mejor, o incluso si es por cuestión de género que se metan en esos tipos de tipo de cosas, pero bueno. Pues creo que es como una forma de, pues no sé si decirlo como estratégico. Creo que pues en cualquier caso uno siempre lo que quiere es ganar, ¿no? Pero pues en este caso creo que pues ya dependerá mucho de ellos realmente lo que quieran buscar o como convencer a la gente. Entonces pues ya dependerá, pero también la verdad no soy como muy fan de la política, entonces pues hay que ver qué nuevas tienen. Siento que es un poquito como unirse para tratar de quitar al que está ahorita llevando la delantera, ¿no? Y es como de, pues no sé si clasificarlo como un bien y mal, es como, bueno, es lo que están haciendo para tratar de sacar ahorita el que tiene el poder, pero pues sí, no sabría qué opinar de eso. Pues creo que no está mal, porque o sea, al final como que supongo que siendo un poco más pueden estructurar más cosas y ya no hay como tanta división de diferentes partidos. Gracias por tu Sí, no hay de qué, perdón. No, de nada. Por nada. No hay de qué, muchas gracias. Gracias a ustedes. De nada. Desde que... Bueno, pues ahí está el tercer sondeo sobre un tema, yo decía atípico y típico. Ya atípico porque, por no decir que son antinatura algunas uniones, ¿no? La verdad, entre el PRI y el PAN pues no tiene nada que ver, y menos entre Morena y el Verde, ¿no? O sea, sus plataformas, su ideología, la forma de ver la educación, la economía, es totalmente diferente. Sus plataformas son diferentes. Sin embargo, en la lucha política, la ley electoral lo permite y aquí estamos. ¿Vas por una alianza? Voy por la coalición, Coalición, PAN-PRI-PRD. Así es. Y te enfrentas a otra coalición que es Morena, Verde, PT. Uh-huh. Entonces, en ese y sentido... a Movimiento Ciudadano. Y a Movimiento Ciudadano, que ellos van su solos, cuenta. van por su cuenta. Uh-huh. Los jóvenes o los encuestados como que estaban dudando, ¿no? Como que a veces no comprenden, no quieren entender, no asimilan, no conocen, falta información, no sé cómo llamarle, cómo ubicar perfectamente lo que comentaban, salvo uno o dos tenían claro de qué se trataba, los demás andaban así como a tientas, ¿no? Muy diferente de los otros dos sondeos. ¿Cómo ves esta situación en la sociedad? ¿Cómo percibe las alianzas y las coaliciones los electores? Pues hay un cansancio, obviamente en un sistema democrático las opiniones también son así, son diversas y son válidas, por supuesto. Y bueno, el tema de los partidos políticos está muy cuestionado y por eso también en la coalición Fuerza y Corazón por México, y lo quiero decir, está también la participación de la sociedad civil organizada, es el factor también determinante para la toma de decisiones de quienes encabezan las candidaturas y cómo llegamos a esta toma de decisiones. En particular, ese es lo que a mí me sustenta y lo que me hace pues tener una mayor convicción y una mayor pues arrojo a esta candidatura, porque en Querétaro yo he trabajado de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y de hecho mi lema es ese, justamente con tu participación, más democracia para México. Ok. A ver, Pau, en un minuto, porque ya se nos acaba sobre el tiempo. En un minuto, tu opinión respecto a las coaliciones y alianzas. Pues está complicado resumirlo todo, pero creo que es importante empezar a ver justo cómo se van estructurando estas coaliciones, es decir, estos partidos antagónicos, el PRI, PAN, PRD, en teoría antagónicos, pues ahora están en una coalición y yo creo que eso nos dice mucho políticamente de cuáles son sus propuestas y cuál es su ideología, ¿no? Y también tomar en cuenta que cuando esos partidos tal vez en lo individual hagan propuestas, van a seguir bajo la misma temática. Y eso es importante porque a veces, por más que quieran separarse, están más unidos de lo que parece, ¿no? Y lo mismo aplica con el caso de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, aunque el Partido Verde no termino como de entenderlo porque parece ser que se acomoda
cualquier ideología que le pueda representar votos, y eso también es importante tomarlo en cuenta. Justo ahora, ya concluyendo la participación, pensaba en Movimiento Ciudadano. Si bien a lo mejor Acción Nacional puede sentirse seguro en estos estados del Bajío como frente a Morena, pues pareciera ser que a lo mejor quien podría tener más oportunidades electorales, pues podría ser Movimiento Ciudadano, ¿no? Políticas económicas similares, políticas públicas similares a Acción Nacional, pero tienen una agenda un poco más progresista, así que habrá que ver cómo se va definiendo este mapa político electoral. Ok, ya ves si se pudo en un minuto. Del Partido Verde vamos a llamarle, como dirían, no sé, no recuerdo en biología, le dicen huésped, tal, que vive adentro de, parasitando ahí, de un huésped parásito. Un huésped parásito. Vicente, en un minuto también tu opinión, rápidamente. pero particularmente sobre la lucha aquí entre estas dos coaliciones. Recordando que Morena va en una solo y en otras trae un relajo, en unas va en coalición con el Verde, en otras van solos y esto. Parecía que Morena iba muy bien, pero se aferran de repente a autodestruirse, finalmente no es un partido. Se aferran a perder, es lo que dices. Son facciones. Está sucediendo, pareciera ser lo de los 2021, que se esperaron, casi hasta el último minuto para tener sus candidatos y candidatas a nivel local. Y con las diputaciones federales, pues hay mucha inconformidad con las bases, igualmente. Una cosa son los seguidores y las bases de la 4T y las bases de Morena, y otra muy distinto a las imposiciones desde el centro, que es lo que aquí los morenistas, de que fundadores, se quejan porque se sienten traicionados. Y algunos me han dicho, a ver, y así me lo han dicho, prefiero votar por alguien del PAN que esté en el PAN que alguien que viene de fuera intentándome engañar. Pero eso no es solamente una condición de Morena. Creo que en el PAN y en el PRI No, se dan también. No, finalmente está, no, y está igual. Finalmente, platicamos en la anterior con Arturo Maximiliano, y rápido le decía, es que hay unos que no se conocen. Tienen cargos, pero no los conocemos, no lo han caminado. Bueno, y rápidamente, para saber el peso que tiene cada partido de la coalición, si tienen la oportunidad, vean una toma aérea del evento de Xochitl Gálvez. Háganle un circulito y parece una gráfica del potencial de cada partido. Y ahí se van a dar cuenta, dentro de esta coalición, pues, quién es el que lleva... ¿De cuál evento? Del estadio, sí, del Estadio Olímpico. Aquí hay unas cifras contradictorias. A mí se me hace muy contradictorio lo que dice Protección Civil. 17,000, 20,000 asistentes no caben ahí. El estadio está hecho para recibir entre 4 y por lo mucho 7,000, que es lo que ha metido. Entonces sí tendríamos que ser muy cuidadosos. Sí, lo llenaron y todo. No, pero me refiero, ahí vas a ver los colores. ¿Te das cuenta que fueron un pay estos de gráfica? Y vas a ver azul. Azul, amarillo y un dorito así, rojo. Eso te refieres. Entonces te das cuenta quiénes realmente tienen qué partido, qué fuerzas tienen realmente el arraigo y la cabeza en cada una de las coaliciones. Eso sería en la militancia, porque en la cúpula, pues ahí estuvo Pancho, estuvo Mariano Palacios, estuvo sí, claro. Burgos, entonces ahí hablamos. Mira, algo de que otros decía niveles. Adán Augusto y luego lo repitió Mario Delgado es, son coaliciones, en el caso de Morena, son coaliciones anímicas. ¿A qué voy? Sí, se va el PT, pero en realidad dicen, pues es que el PT, el Verde, dice, podemos, pero dice, en este sentido emotivo y de percepción, dice, pues son 3 contra 3, entonces hacen la chamba. Por eso de repente a Morena, pues sí, ya se va el PT, ya se va el Verde, pero no nos pega tanto, ¿no? Le llaman coaliciones anímicas, ¿no? En ese caso, y ellos lo han declarado abiertamente, tanto Adán Augusto como Mario Delgado. Es y correcto. Ya veremos. Y ya saben, como siempre, aquí están las cámaras abiertas para todas las personas candidatas que quieran venir de los partidos. Se hace la invitación y pues ya cada quien decide. Ya estaremos aquí dialogando en otra ocasión con la candidata Betty Marmolejo, candidata al 6º Distrito Federal, un distrito nuevo, grande, que como ella lo comentó, lo describió, abarca 4 locales, etcétera, etcétera. Esto apenas inicia, tiene 4 días, mañana es el 5º día. Lo que sí es verdad, candidata, es que las campañas de los diputados federales siempre son más opacas que las demás. No sé cuál es el motivo, pero es algo histórico, y no de un partido, sino en general, no se conocen. Van 4 días y parece que tanto en Morena como en el PAN
La carga la traen los candidatos al Senado, uno Guadalupe Murguía y el otro Santiago Nieto, son los que están jalando. Tal vez ahí por la cantidad, ¿no? Podría parecer como 300, bueno, ¿cuántos son los espacios en la Cámara de Diputados? Son 500 en la Cámara de Diputados, 300, pero bueno, son 200 pluris, ¿no? Creo, 300 de mayoría. 300 de mayoría. Justo, sí. Tal vez la cantidad, ¿no? Como que a veces pudiera parecer como desapercibido entre tanta... Y además eso es como contradictorio, ¿no? Porque justamente sí. la Cámara de Diputados, o sea, ahí pasan muchas iniciativas que nos impactan. Todo esto, o sea, por ejemplo, que no tengamos acceso a la vivienda empezó en una Cámara de Diputados hace algunas décadas, entonces sí son lugares bien importantes. Y rápidamente el acceso a la vivienda y pensiones son lo que los chavos rápidamente, piden. para no ser injustos, se habla mucho de Santiago Nieto. Eres el segundo en la fórmula. Sí, Quien pero él encabeza está es Beatriz pero él Robles. está cargando la campaña. No lo sé. No, Porque bueno, se le da mayor atención. a ver, porque a él le urge llegar. No es que lo diga uno, es que él está encabezando la campaña de Morena. Betty Robles sí va con él, pero se manda todo y él es el protagonista. A mi forma de ver, lo está haciendo así porque tiene que ganar, si no se queda fuera. Y si se queda fuera termina casi su carrera política. No, y además... Entonces lo está haciendo, y lo está haciendo. El sábado estuvo también los candidatos de Acción Nacional en San Juan del Río, y él hizo un acto, y bueno, fue un acto también multitudinario, ¿sí? No sé, ellos hablaban entre 5 y 7 mil personas, no sé la cantidad. Sin embargo, sí, él es innegable que él es el que va a cargar la campaña. Gilberto Herrera, candidato a diputado federal, ex rector y que se hacía mucho, pues anda muy a ras de tierra, en la sierra. Bueno, ya tiene años caminándole. Nada más va, pero sigue allá, manda ahí, no trae, como comentábamos hace rato, muchos candidatos no tienen ni redes sociales, él tiene redes sociales, pero trabaja de manera diferente, como que trae ya muy cantado su base social allá, y una candidatura muy a su manera, pero las de Morena es innegable que las carga Santiago Nieto, y es innegable que las del PAN las está cargando en este momento, al menos hasta el cuarto día y desde noviembre que salieron, sí, Lupita y Dorantes. Ahí están las muestras. Hasta ahorita Betty suena, no he visto a Roberto Sosa más que en unos spots, no he visto, bueno, no me sé todos los nombres, igual también de la coalición, ¿no? Y luego la coalición de Morena va en 4 distritos en coalición y en 2 solos. O sea, ahí traen todavía un merequetengue más. Siento que le apuestan más a la franquicia de Morena y ustedes le apuestan a la estructura y a la franquicia. ¿Cómo lo ven, candidata? Pues a mí me gusta, obviamente, por supuesto, presentar mis propuestas, que es lo que tiene que convencer a los ciudadanos, pero también pues el arraigo. Insisto, ¿cuál es la función del diputado? La representación social. Perfecto. Bueno, rápidamente, en el 3 y en el 4 federal va Morena solo. Van solos, ¿verdad? Sí. En el 3 y en el 4. En el 3, ¿quién está? En el 3 de Morena está Maribel Barrón Soto, por Morena, y en el 4 Guadalupe Michaurrocha, una profesora, que por cierto todas sus redes sociales está llena de eventos con Acción Nacional. O sea, es un evento, es una... O sea, bueno, lo anterior que tuvo, ¿no? Ella es integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Del CENTE. Estaría muy interesante ver el caso del CENTE. El CENTE mandó a todas sus huestes a diferentes direcciones, pero todos con una sola rienda, vamos a llamarle así, ¿no? Una sola directriz en diferentes vías, unos a Morena, otros a Independientes, otros a Movimiento, pero todos son del CENTE y van a trabajar para el CENTE. Al menos esa es la estructura que presentaron a nivel nacional. Está interesante, y no es el Bester, no es el Bester. No. Bueno, decisión 2024. Gracias por acompañarnos, creo que se nos agotó el tiempo, estamos aquí. Pau, un último comentario para despedirnos. Pues no, nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ver nuestra transmisión en vivo y pues estar al pendiente, y no se olviden de dejar sus comentarios. Pero muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Igual es muy valioso sus opiniones, y aquí están pues las personas que son candidatas para escucharlos y ver si nos dan respuesta. Y muchas gracias, Betty, por venir.
Pau, siempre un gusto. Alex, qué bueno nuevamente tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Gracias al licenciado Esteves, gracias a Eduardo Frías, gracias a ustedes por permitirme conocer este programa. Y claro, me voy a tomar un último atrevimiento con la candidata. Si gustan tener contacto con ella, si gustan hacerle alguna propuesta, demanda, tener algún contacto, pueden escribir a Magazine y se lo haremos llegar. O en su momento tiene alguna Sí, red. estoy en redes sociales como Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, como Betty Marmolejo en Instagram, en YouTube, y también tengo un canal de WhatsApp para contacto directo, pero se los comunico, por supuesto, para podérselos hacer llegar a los ciudadanos. Anda con todo, candidato. Y eso está bien. Así deberían de andar todos los candidatos en este momento. Muchas gracias y hasta el siguiente lunes.